Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Dios bendiga nuestra enseñanza después de haber leído estos versículos. En Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y en Jeremías 15:16 nos dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. En Salmos 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendiga la enseñanza de su palabra en este día. Permita de que su palabra pueda ser exaltada, pueda ser predicada, pueda ser enseñada. Y cada vez que tocamos este tema, Señor, siempre, Señor, hablas a nuestras vidas. Y ayúdanos a poder, Señor, estar atentos al mensaje. Y ayúdame a mí, Señor, a poder, Señor, predicar tu palabra, Señor, con denuedo, con amor, Señor. Y te pido, pues, Señor, que todos los hermanos puedan ser edificados, Señor. Y te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Si vamos a obtener el poder de Dios en nuestras vidas, primero debemos conocer el poder de la palabra de Dios. El poder que pertenece a Dios está almacenado en el vasto depósito de su propia palabra. El Salmo 62:11, David dice: de Dios es el poder. Es un hecho que si deseamos hacer nuestro ese poder, debemos acudir a la palabra de Dios. No podemos tener el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, si descuidamos la palabra de Dios. Si vamos a obtener la plenitud del poder de Dios en nuestras vidas, dijimos la vez pasada que necesitamos tener una entrega total al Señor. También hablamos sobre la oración, el poder de la oración. Y hermanos, no hay forma de cómo un cristiano pueda tener victorias en su vida cristiana ignorando el poder de la palabra de Dios. Y vamos a ver varias cosas sobre lo que dice la misma palabra de ella misma, del poder que tiene. La palabra de Dios, hermanos, en primer lugar, tiene el poder de convencer al pecador. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder para convencer al pecador. La palabra de Dios fue la que nos convenció a nosotros. Nos convenció de pecado. Nos convenció sobre la necesidad de ser salvos. La palabra de Dios, hermanos, cuando se predica, tiene el poder de convencer a un pecador. La Biblia dice que cuando Pedro predicó allá en el día de Pentecostés, que después de haber predicado, los que oyeron, dice que le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Se compungieron de corazón y le preguntaron a él qué deberían de hacer. Y él les dijo que se arrepintieran y creyeran en el Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que en el versículo 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra, hermanos, convence al pecador. Si usted quiere convencer a una persona,
de la necesidad de su salvación, debe hacerlo con la palabra de Dios. También deben de ser muy bonitas sus historias, deben ser muy bonitas sus palabras, deben de ser muy elocuente con las palabras, pero eso no convence. Lo que convence a un pecador es la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros darles la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para convencernos. Hermanos, una predicación debe estar llena de la palabra de Dios. Y se debe predicar la palabra de Dios. Que prediques, dijo el apóstol Pablo al joven predicador, que prediques a tiempo y fuera de tiempo la palabra. La palabra de Dios tiene el poder, hermanos, para convencer a un pecador. Al lado del Espíritu Santo, la palabra de Dios tiene el poder de regenerar a una persona. El Señor Jesucristo dijo ahí a Nicodemo, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en primera de Pedro dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fue la palabra de Dios la que obró para que usted y yo pudiéramos nacer de nuevo espiritualmente hablando. En Santiago 1:18 nos dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es que la palabra de Dios tiene el poder para regenerar a una persona. Por eso los ganadores de almas debemos de presentar la palabra de Dios, enseñar al pecador la palabra de Dios para que ellos puedan venir y nacer de nuevo espiritualmente. Si queremos ver a alguien regenerado, hermanos, lo único que usted tiene que darle es la palabra de Dios. Es bueno que le cuente que qué bonita la iglesia, que qué bonito los himnos, y que qué bonito aquí, que qué bonito allá, y que cuando usted se convirtió hizo aquí y allá. Eso no le puede, eso es bueno, ayuda, pero eso no salva a nadie. Para que una persona pueda tener una regeneración, usted necesita darle la palabra de Dios. Pablo dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano, lo que nosotros tenemos es la semilla, la palabra de Dios, y es lo que necesitamos poner en el corazón de las personas, para que por una vez la palabra de Dios está en el corazón de esa persona, hermano, Dios hace el resto. Juntamente con el Espíritu Santo y la palabra viene la regeneración. Así es que la palabra de Dios no solo tiene el poder para convencer a un pecador, la palabra de Dios tiene poder para regenerar a una persona. También la palabra de Dios tiene el poder, hermanos, de producir fe. Alguien dijo: Señor, dame fe. Bueno, sí, Dios dice que te puede dar fe, pero Él dice en su misma palabra, dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos puede dar fe. Tiene el poder, hermanos, de producir fe en nuestras vidas. Mucha gente habla de fe, pero no sabe ni de qué es fe. Fe, hermanos, es una fe bíblica, es creer lo que la palabra de Dios dice. Nunca se puede obtener la fe con solo pedirle a Dios. Usted puede pasarse noches enteras orando y orando y orando y orando y orando que le dé fe, y si no lee la Biblia, eso no va a suceder. Todo eso debe ir acompañado con oración, es cierto, pero hay que leer, hay que ingerir, hay que tener la palabra de Dios. Nunca se puede obtener la fe por un acto de voluntad. La fe viene por una sola cosa, y esa cosa es por la palabra de Dios. Toda fe viene de la palabra de Dios. Por ejemplo, la fe salvadora. Cuando el carcelero se convirtió
en el capítulo 16, nos dice la palabra de Dios en los versículos 30. Dice aquí esta historia. Dice en el versículo, vamos a ver, capítulo 16, el versículo 20, el versículo 30 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Note qué tremenda pregunta de alguien que se quiere convertir. Y entonces Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso significa que usted nada más con que le diga a una persona: hey, cree en Cristo y vas a ser salvo. Y la persona le va a decir: pues yo creo. Entonces ya soy salvo. No, eso no funciona así. No te sigue leyendo lo que pasó aquí en esta escena. Dice la palabra que después, cuando le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces dice el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, significa, le dijeron: sí, tienes que creer. Pero luego le dijeron: y le hablaron. Eso nos dice, le enseñaron la palabra. Mira, tú eres un pecador, y por ser pecador mereces ir al infierno. Eso dice la Biblia. Que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día para poder salvarte. Y si tú pones tu fe y tu confianza y lo recibes como tu Señor y Salvador personal, entonces Dios promete salvación. Pero le enseñaron la palabra. Mire, hermano, para poder tener una conversión, para que esa persona tenga fe, necesita saber la palabra, necesita, hermano, necesitamos darle la palabra de Dios. Por ejemplo, hay otra conversión aquí en el capítulo 16 y en el versículo 14 nos dice otra persona. Aquí está Lidia cuando fue salva. Vea lo que sucedió aquí. Desde el 14 dice, 16, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Note que ella estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta ¿a qué? A lo que Pablo decía. ¿Y qué Pablo estaba diciendo? Pues Pablo no nada más estaba contando una historita ahí. Pablo no nada más estaba contando un chiste. Pablo estaba hablando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ella estaba atenta y oyó el mensaje de salvación, lo que Pablo decía, y se convirtió. Versículo sigue diciendo: y cuando fue bautizada y su familia. Vea usted, cuando una persona cree en Cristo como su Señor y Salvador personal, y entonces entiende lo que es la salvación y se convierta al Señor, ¿cuál es el siguiente paso que debe tomar? Bautizarse. Bautizarse. Hermano, ese es un paso de obediencia. Entonces, hermano, los que recibieron su palabra dice que fueron bautizados. Lidia se convirtió y fue bautizada. ¿Qué pasó con el carcelero? Pues el carcelero también, dice la palabra, el versículo, hermano, y el 33 dice, en el capítulo 6, versículo 33 dice: y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Un convertido, alguien que ya ha sido salvo, quiere obedecer al Señor en el bautismo de los creyentes. Y por cierto, hermanos, el próximo domingo tendremos agua y vamos a tener bautismo. Si usted ya le pidió a Cristo que viniera a su corazón como su Señor y Salvador personal, ¿sabe qué? Usted lo que tiene que hacer es seguir el ejemplo de esos primeros cristianos que aceptaron a Cristo y obedecieron en el bautismo de los creyentes. Pero ¿de dónde vino esa fe? De la palabra de Dios. Hechos 16. Entonces, hermano, cuando hablamos de la fe en la oración, Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Y aquí esto es una oración de fe. El Señor nos habla de que cuando oremos, creamos que lo que le pidamos al Señor vendrá. Ahora, déjeme mostrarle aquí algo. A veces nosotros pedimos y pedimos y decimos, pero yo he pedido y pedido y nada viene. ¿Qué estará pasando? Hermanos, es que a veces no pedimos con fe. ¿Qué es eso de pedir con fe? Pedir con fe es pedir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, mire, ¿qué dice la Biblia con respecto al Espíritu Santo y nosotros? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dios lo está diciendo, que como cristianos debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, en Lucas capítulo 11, Lucas 11, vea usted qué nos dice. En Lucas 11, versículo 13 nos dice, pues si vosotros siendo malos, está hablando de la oración, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces cuando usted viene de rodillas y le dice, Señor, mira, tú dices que tú me mandas que debo de ser lleno del Espíritu. Y tú dices que si yo te pido, me vas a dar la llenura de tu Santo Espíritu. Ese es pedir con fe, porque usted está reclamando una verdad bíblica que Él ya prometió. Si creyeres, dice, si creyeres. Entonces vemos ahí, hermanos, todo eso es. Vea usted Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. ¿Y esta fe quién la da? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Vea usted Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una cosa conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Bueno, la voluntad está aquí en la palabra de Dios. Aquí está escrita. El problema es que a veces, pues como no leemos, no sabemos. Entonces decimos, Señor, pues entonces ¿será que esta es la voluntad de Dios o no? Pues por eso necesitamos conocer la voluntad de Dios, hermano. Conocer la voluntad de Dios y pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a dar lo que pedimos. Es el poder de la oración. Si queremos crecer en fe, pasa tiempo en la palabra de Dios. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos pedir y creer en sus promesas. Usted está teniendo problemas financieros, pídale al Señor. Pero ¿sabe cómo le va a pedir? Le va a pedir de esta manera. Señor, tú conoces mi economía. Mira, Señor, tu palabra dice allá en Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros. Pregunta, ¿puede hacer esa oración usted? Bueno, si usted diezma, sí, si no, no. Porque usted no le va a poder reclamar a Dios algo que usted no está practicando. Creer es una cosa y practicarla es otra. Pero cuando creemos debemos de practicarlo. Y cuando yo practico eso y yo le digo al Señor, mira Señor, tú dices allá que tú me vas a bendecir. Y yo lo estoy haciendo. Señor, bendíceme. Y Dios lo va a hacer. Probadme, dice el Señor. Probadme, dice. El problema es que a veces andamos mal económicamente.
y pedimos, y dicen, no, esto no funciona. Pues no funciona porque no crees. Amén, hermano. Así funciona. Amén. La palabra de Dios tiene el poder para producir fe. Amén. La palabra de Dios tiene el poder de hacer que un creyente crezca espiritualmente. Dice la palabra de Dios, desead como niños, ahí primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No hay nada como la palabra de Dios que hace crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, crecer en nuestra vida espiritual. Por eso Pedro sigue insistiendo en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, el venir a la iglesia no te va a hacer crecer. Ahora, no te estoy diciendo que está malo. Esa es parte de la obediencia al Señor, pero no te confundas. Si no pasas tiempo en la palabra de Dios, no vas a crecer espiritualmente. Es necesario escuchar predicación. Viniendo a la iglesia escuchamos predicación, pero en nuestra casa necesitamos pasar tiempo leyendo la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. Y entre más escuchas predicación, mejor también. Escuela dominical, servicio regular. En la tarde, tenemos 3 el domingo y el miércoles. Amén. Necesitamos para crecer esas verdades y más el tiempo que pasamos tiempo en la palabra de Dios, eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Que la palabra de Dios tiene el poder para hacer eso, hacernos crecer. Hay mucho niño espiritualmente en nuestras iglesias por el descuido de la palabra de Dios. Amén. No hay crecimiento y por eso no hay mucho resultado. No hay mucho fruto. No hay mucha acción. Amén. Y necesitamos crecer, hermanos, espiritualmente. Necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios tiene el poder para darnos ese crecimiento en todas las áreas de nuestra vida espiritual. En los matrimonios hay mucho problema por la inmadurez de los matrimonios. La esposa es inmadura porque no lee su Biblia. El esposo es inmaduro porque no lee su Biblia. Y por eso están los problemas, serios, los problemas, porque no son maduros en su vida espiritual. Y lo único que te puede dar ese crecimiento es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que te puede dar, tiene el poder para hacerte crecer espiritualmente. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para santificarnos. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo la purificó? ¿Cómo la limpió? Con el lavamiento del agua por la palabra, dice. La palabra, hermanos, no solo tiene el poder de sacar la impureza del corazón, sino también de limpiar la vida exterior. Si queremos una vida exterior limpia, hermanos, debemos lavarla a menudo poniéndonos en contacto con la palabra de Dios. Mientras vivimos en este mundo, hermano, enfermo de pecado, estaremos contaminados por el pecado y necesitamos una limpieza diaria. Necesitamos bañarnos espiritualmente diarios. Con la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dijo el salmista, con guardar su palabra. ¿Cómo vas a limpiar tu camino? ¿Cómo vas a limpiar tu vida, joven o hermano en Cristo? Con la palabra de Dios. Salmos 37, 31 dice, la ley de Jehová, de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán, dice. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios en su vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para mantenernos limpios, santos delante del Señor, santificados. Amén, hermanos.
Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para edificar. Ahí en Hechos 20:32 dice la palabra de Dios: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santos. Edificamos nuestros caracteres con la palabra de Dios. A través de conocer la palabra de Dios y la obediencia de la palabra de Dios, el cristiano va siendo diferente. ¿Qué es lo que hace diferente a una persona? Si usted tiene un mal carácter, si es enojón, y la palabra de Dios dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Entonces todo tiene que ser conocimiento a la voluntad, a lo que Dios quiere, y obediencia. Ese poder lo tiene la palabra de Dios. Incluso hasta debemos de orar por nuestro mal carácter. Señor, cambia mi carácter. Señor, ayúdame a ser diferente. Tu palabra dice que debo de ser así. Ayúdame a ser así. Ayúdame a obedecer. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, para edificar nuestras vidas, para edificar nuestros matrimonios. Tiene el poder para edificar nuestros matrimonios. Las familias pueden ser edificadas con la palabra de Dios. Cualquiera pues, dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 7:24 y al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué muchos matrimonios son destruidos aún estando dentro de la iglesia? Porque no edifican sus vidas, sus matrimonios con la palabra de Dios. La idea no está cómo comienzas, el punto aquí está cómo tú vas edificando tu vida, tu matrimonio a través de la palabra de Dios. Los matrimonios que duran, los matrimonios que son edificados, los matrimonios fuertes, los matrimonios que son edificados sobre la roca, están edificados a través de lo que la palabra de Dios dice. Y de ahí no, hermano. Ahí van a venir ríos, van a venir fuertes tormentas contra ti, van a venir problemas, van a venir cosas grandes que van a afectar tu vida, tu familia. Pero si no está fundada sobre la roca, va a tambalear y va a ser destruida. Necesitas, hermano, necesitamos acudir a la palabra de Dios y estar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para edificar. La palabra de Dios tiene el poder, hermanos, de darnos sabiduría. Dice la Biblia que en Salmo 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios, hermano, el único que te va a hacer crecer en sabiduría es la palabra de Dios. El hombre que estudia la Biblia y que pasa tiempo en la palabra y conoce la palabra, Dios le da sabiduría. Y tú y yo necesitamos mucha sabiduría para dirigir nuestras vidas, nuestras familias. Sabiduría. Sabiduría, sabiduría, adquiere sabiduría. Sobre todo, adquiere sabiduría, dice el predicador. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder de darnos seguridad de vida eterna. ¿Cuántos dudan de su salvación? ¿Sabes por qué duda de su salvación? Porque no conocen la palabra. Porque no tienen su fe basada en la que la palabra de Dios dice. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted encuentra personas y les dice: ¿usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal? Y la persona dice: sí, hasta ya me bauticé. Ah, de veras, qué bendición. Y a ver, dígame, y si usted muere el día de hoy, ¿está al 100% seguro de ir al cielo cuando muera? Ah, eso sí que nadie lo sabe.
Yo no creo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O eres salvo o no? Pero ¿sabe por qué esta persona piensa así? Porque no cree. Su fe no está basada en lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oh, Dios dice así, sí, Dios dice así, entonces yo lo creo. Amén, hermanos. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no ves las calles. La Biblia habla de calles de oro, pero no los vemos. La Biblia habla del infierno, pero nadie ha ido al infierno. Dice, no hemos visto el infierno, pero lo creo por fe. Muchos creyentes que están en el infierno, pero ya es demasiado tarde. Ya cuando están en el infierno ya no pueden salir de ahí. ¿Cómo creo que hay un infierno? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo creo que hay un cielo? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo creo que hay un Salvador? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo creo que yo soy salvo? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo creo? Todo lo que yo creo es porque la palabra de Dios dice, hermano. Mis sentimientos pueden decir otra cosa. La seguridad de salvación, hermano, no la da nuestros sentimientos. Porque los sentimientos hoy podemos estar bien, y van a decir, no, ahora sí me voy al cielo. Y mañana le mentiste a alguien por allá y va a decir tu conciencia que andas mal, y vas a decir, no, pues ya no eres salvo. ¿Por qué? Porque eché una mentira. Entonces ya no soy salvo. Tu conciencia no está bien delante de Dios. Pero no, nuestros sentimientos no son la base de nuestra seguridad de salvación. Es la palabra de Dios. Tiene el poder para darnos seguridad de vida eterna. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que la vida, dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 5:24 dice, de cierto, dijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire las palabras del Señor Jesucristo, claramente ahí está. Esa es lo que la seguridad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder de traer paz al corazón. Amén. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Salmos 85:8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. La palabra de Dios tiene el poder para darnos paz en nuestro corazón. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice el salmista en Salmo 19:165, y no hay para ellos tropiezo. Palabra de Dios. O sea, tú amas a Dios, hermano, y tú le agradas a Dios y le sirves a Dios, y de repente viene un problema serio en tu vida. Lo único que te puede ayudar, hermano, es la palabra de Dios. Nadie más. La palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cualquier cosa, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y eso trae una tremenda paz en nuestras vidas. Y aún de repente, aunque te hayas desviado de los caminos del Señor, y de repente el Señor pone y trata en tu vida, y eso te puede traer paz, porque eso te muestra de que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, y que Dios aún tiene misericordia de ti y está obrando en tu vida.
Preocúpate cuando andas en el pecado, revolcándote en el pecado y haciendo aquí y haciendo allá y nada te pasa. Probablemente no eres hijo de Dios. Ahí sí tenemos que preocuparnos. Pero cuando de repente no andas correctamente bien y ¡boom! El Señor dice, el Señor disciplina a sus hijos para enderezar sus pasos. Eso te debe traer paz. Qué bendición. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder de traer paz a tu vida. ¿Qué problema tienes? Hermano, pasa tiempo en la palabra, no descuides la palabra. Oh, hermanos, la palabra de Dios también tiene el poder de producir gozo en nuestras vidas. ¿Por qué no hay gozo? Porque no hay palabra de Dios en nuestras vidas. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Yo las comí, dice. O sea, está hablando, yo las ingerí. Yo la saboreé, yo pasé tiempo en la palabra y fue por gozo y alegría en mi corazón. ¿Por qué no hay gozo en los cristianos? Tan lejos de la palabra de Dios. Tiene el poder para darte gozo, hermano. Tiene el poder para darte paz. No la abandones, no la descuides. Hermano, la palabra de Dios tiene el poder para producir gozo. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es evidente, hermanos, que la plenitud de gozo proviene de la palabra de Dios. No hay gozo en la tierra de ninguna fuente mundana como el gozo que arde en el corazón de un creyente. Este gozo viene cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y cuando la palabra es grabada en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para dar fruto y producir fruto y cumplir su propósito. Isaías 55:11, se los leo, dice así en 55:10 al 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para producir fruto. Tú le has hablado a alguien, por eso debemos de darle la palabra. Aunque digas tú, este está duro, sígale dando la palabra. Este está duro de corazón, síguele dando. Síguele dando. Por eso, hermano, yo tengo la esperanza. Si alguien viene y no quiere ser salvo, déjelo, no lo moleste. Manténgalo ahí. Amén. Siga viniendo. Amén. Predicamos la palabra, la palabra, la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder para un día quebrantar ese corazón y producir fruto. Usted tiene un amigo por ahí. Dele la palabra, dele la palabra, dele la palabra, dele la palabra, dele la palabra. Y un día Dios quebrantará su corazón y Dios producirá fruto en esa vida. Porque la palabra de Dios tiene el poder para dar, para hacer que dé fruto en su tiempo. Hermanos, la palabra de Dios que cae en buena tierra, dijo el Señor Jesucristo, allí en esa parábola de cuando sale el sembrador a sembrar y parte cae en buena tierra, otro cayó en pedregales junto al camino y se perdió la semilla. Pero dice la palabra de Dios que más la que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire, hermano, mucho fruto. La palabra de Dios cuando cae en buena tierra produce fruto. El único que te puede ayudar a dar fruto es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tanto relación, cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Qué tanto conoce usted la palabra de Dios? ¿Lee usted la palabra de Dios?
Hermano, es una pregunta que tenemos que no descuides la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida, para hacer cambios, para producir fruto, para tener crecimiento espiritual. Es la palabra de Dios la que puede hacer cambios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a orar, todos con su rostro inclinado, y vamos a orar. Usted está aquí y dice, pastor, yo no estoy al 100% seguro de ir al cielo cuando muera. Déjeme decirle que la palabra de Dios tiene el poder para salvarle, tiene el poder para regenerarlo, tiene el poder para producir fe en su vida. Solamente tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, y alguien le va a enseñar lo que la misma palabra de Dios